Es una carga grande que viene por el camino de acarreo. La excelente condición del camino permite que el camión 793 Caterpillar proporcione un rendimiento óptimo, que incluye un desgaste mínimo de los neumáticos, velocidades altas de desplazamiento para mayor productividad y reducción de costos de combustible y de mantenimiento. El camión puede lograr todo esto solo si el camino está en excelentes condiciones de mantenimiento. El operador del camión confía en que usted lo haga. Usted, a su vez, confía en las motoniveladoras de las series 16H y 24H. Esta confianza solo es tan fuerte como su preparación para operar la máquina. El primer paso de la preparación es una inspección diaria alrededor de la máquina. Se debe hacer siempre en una superficie horizontal y con los accesorios apoyados en el suelo. Comience en la parte delantera revisando el cilindro de inclinación en busca de fugas y la masa en busca de señales de aceite en la punta de eje. Mire los neumáticos en busca de daños y que estén bien inflados a medida que los inspecciona. En el lado interno del neumático delantero, inspeccione las tuberías hidráulicas, las tuberías de grasa y las barras de acoplamiento. Revise la hoja y las cuchillas o dientes en busca de daños o desgaste excesivo. En esta área, inspeccione el varillaje de la hoja y el área del círculo en busca de fugas. Revise el área de la articulación en busca de acumulación de escombros. Luego, busque puntos desgastados o dañados en las mangueras y los acoplamientos hidráulicos. Revise los neumáticos en busca de daños y verifique que estén bien inflados. Las cajas del tándem deben estar libres de tierra y basura. Luego, inspeccione debajo de la transmisión, el convertidor de par y el diferencial en busca de fugas. A medida que se mueve a la parte de atrás de la máquina, revise los dientes del desgarrador y vea si hay escombros que puedan afectar el sistema de enfriamiento. Asegúrese de que la mirilla indicadora del refrigerante del radiador está llena. Revise el nivel de aceite del motor. Asegúrese de que no hay escombros bloqueando el antefiltro. Y revise el indicador del filtro de aire. Antes de subir por la escalera, revise su estado. Recuerde usar 3 puntos de contacto a medida que sube por la escalera. Es importante completar la inspección alrededor de la máquina al comienzo de cada turno para encontrar los problemas a tiempo y reducir el tiempo muerto. La inspección alrededor de la máquina es parte esencial de la operación segura de las motoniveladoras 16H y 24H. Debe sentirse cómodo cuando opera la máquina, de modo que quizá deba ajustar la columna de dirección. Y luego, acomode el asiento y asegúrese de que tenga un recorrido completo del pedal. Siempre use cinturón, casco y gafas de seguridad. Revise el área en todas las direcciones antes de arrancar el motor y verifique inmediatamente la bocina y la alarma de retroceso. La operación de una máquina en forma inapropiada es la causa de la mayoría de los accidentes, de modo que la seguridad debe ser su principal preocupación. Para información más completa sobre seguridad, consulte el manual de operación y mantenimiento y vea el video de la inspección alrededor de la máquina de la motoniveladora 24H TEBN 3797. Hay varias diferencias en las cabinas de las 16H y 24H. La palanca del freno de estacionamiento en la 16H está incorporada en la palanca de cambios. El freno de estacionamiento de la 24H es una palanca separada situada a la derecha de la palanca de cambios. Sin importar el tamaño de la máquina, la 24H tiene la misma visibilidad de la 16H. Sin embargo, un bloque de empuje en el extremo delantero puede darle mejor visibilidad hacia adelante. El bloque de empuje también ayudará a evitar que se dañen las barras de acoplamiento si la máquina golpea con algo. Hay varias diferencias en el panel de control entre la 16H y la 24H. La 24H tiene una opción de control de crucero que se ajusta electrónicamente a RPM altas en lugar de usar el acelerador de mano como en la 16H. Hay una luz de derivación del filtro en el panel de la 24H para indicar que el filtro del sistema de frenos ha sido derivado. Se debe cambiar el filtro inmediatamente cuando la luz se enciende. La 24H también tiene una luz de traba del convertidor de par que indica si está en mando de convertidor. Aunque algunas características de los paneles son diferentes a las de otras motoniveladoras H, los controles de las palancas manuales del operador son los mismos. Los pedales son también similares,
pero los pedales en la 24H son más fáciles de usar que en la 16H. Los pedales del acelerador, el freno de servicio y el neutralizador de la transmisión son de control mecánico en la 16H, mientras que los mismos pedales en la 24H son de control electrónico, requiriendo menos presión cuando se aplican. La transmisión en la 16H es de mando directo. En la 24H es de mando de convertidor cuando el pedal se pisa a la mitad. Esto proporciona flujo hidráulico pleno mientras permite que la máquina se desplace a velocidades lentas. Se debe pisar completamente el pedal neutralizador de la transmisión para desconectar la potencia a las ruedas. Mientras se opera en mando de convertidor, observe el medidor de temperatura. Reduzca la carga de la hoja o del desgarrador si hay recalentamiento. La 24H está cableada previamente para un radio bidireccional de 12 o 24 voltios. Hay una gran cantidad de trabajo para las motoniveladoras grandes en las aplicaciones de minería. Se debe hacer mantenimiento a muchas millas de camino de acarreo. Las motoniveladoras grandes sirven para 4 propósitos principales en el mantenimiento de los caminos de acarreo. Los caminos de acarreo, con la comba apropiada, facilitan un buen drenaje. Zanjas limpias y con pendientes correctas permitirán un flujo apropiado. Un desgarre apropiado para eliminar hoyos, prominencias y ondulaciones permitirán velocidades máximas en los caminos de acarreo. El barrido para la eliminación de rocas y de cualquier otro material suelto reducirá el desgaste de los neumáticos. La inclinación de las ruedas delanteras es un método conveniente para ayudar a mantener recta la dirección del bastidor. Se pueden hacer ajustes menores en la dirección con la inclinación de las ruedas delanteras sin tener que quitar las manos de los controles hidráulicos. Incline los neumáticos en el sentido del giro. Se debe mantener una aceleración máxima para mejores velocidades de ciclo hidráulico. La inclinación de las ruedas delanteras también se usa para evitar que las ruedas delanteras se salgan de la línea deseada de desplazamiento, para acortar el radio de giro o para reducir el deslizamiento delantero en pendientes o durante los giros. La parte superior de las ruedas delanteras se inclina en la dirección en que el material sale de la vertedera. Use menos inclinación para camellones más pequeños y aumente la inclinación a medida que el tamaño del camellón aumenta. La articulación puede usarse para hacer giros cerrados y acortar los tiempos de ciclo. El diferencial debe estar destrabado cuando se trabaja en la modalidad de articulación plena. Gire la rueda delantera en el sentido del giro. Luego articule la parte trasera de la máquina en el mismo sentido. Para salir del giro, gire las ruedas delanteras en el sentido opuesto y articule la parte trasera de la máquina para ponerla recta. Cuando trabaje en la modalidad articulada, observe por posible contacto entre la vertedera y los neumáticos. Si la articulación se mueve hacia el extremo inferior de la hoja, reduzca el ángulo de la hoja. La modalidad acodillada ofrece ventajas adicionales sobre la articulación simple. La motoniveladora está articulada, pero los neumáticos delanteros están en el mismo sentido que los neumáticos en tándem. Esto permite que se hagan giros de 180 grados en un camino de acarreo sin tener que ir en retroceso. El diferencial puede trabarse cuando se opera en la modalidad acodillada. La modalidad acodillada también ofrece la capacidad de evitar la operación de las ruedas delanteras en material suelto. El desplazamiento sobre material suelto desperdicia potencia del motor y el movimiento hacia arriba y hacia abajo del bastidor principal reduce la capacidad de alisar la superficie. El acodillado mueve la rueda delantera en una superficie lisa y permite al bastidor trasero proporcionar potencia detrás de la carga. Se puede usar la dirección acodillada para mover camellones. Con camellones pequeños, articule el bastidor trasero cerca de 15 grados hacia el extremo inferior de la vertedera. La vertedera debe moverse hacia las pilas con un ángulo de la hoja de 30 a 40 grados. La parte superior de la vertedera debe estar inclinada ligeramente hacia adelante de la cuchilla. Como es usual, las ruedas delanteras deben estar montadas en el camellón. Con camellones grandes, incline la parte superior de la vertedera más hacia adelante. Esto hace que el material se mueva hacia arriba y adelante de la vertedera y requiere de menos potencia. No incline la vertedera demasiado hacia adelante o reducirá la acción rodante del material. La articulación permite lo que se llama capacidad de trabajar solo. Las motoniveladoras 16H y 24H raramente se atascarán cuando se mantiene el bastidor trasero en una superficie dura. La configuración de bastidor recto normalmente se usa para trabajo de mantenimiento y proporciona más estabilidad en la nivelación.
Se usa solo la dirección delantera con la barra de tiro y el círculo centrado debajo del bastidor cuando sea posible. La barra de tiro o en cerca del centro prolongará la vida útil de los componentes. Las velocidades de operación deben ser tan altas como sea posible para aumentar la productividad, pero no tan altas como para causar oscilaciones. Típicamente, se debe usar la segunda o tercera marcha. Use el pedal neutralizador de la transmisión para ayudar a suavizar los cambios entre estas marchas bajas. Se puede mover la barra de tiro para reducir el movimiento de oscilación en el extremo delantero. Una articulación leve de hasta 5 grados puede también reducir la tendencia de la máquina a oscilar. Esto es válido cuando desea efectos de ondulación suaves en los caminos de acarreo. 5 grados es aproximadamente igual a 1,5 veces el ancho del neumático. La vertedera debe inclinarse ligeramente hacia adelante para una penetración inicial. Luego, ajústela por el tamaño de la ondulación. Para remover las ondulaciones o las áreas blandas, corte o desgarre las corrugaciones en toda su profundidad y vuelva a nivelar el área con material húmedo que compacte. El efecto de ondulación retornará rápidamente si se llenan las corrugaciones con material seco y suelto. La 16H puede usarse en aplicaciones de banco alto, pero la barra de acoplamiento en la 24H es fija, de modo que no puede usarse en aplicaciones de banco alto. La 16H y 24H son útiles para la limpieza de escombros después de que una pala frontal ha terminado el trabajo en el frente. Típicamente, durante la nivelación de un camino de acarreo, se debe trabajar con las luces intermitentes. Siempre se deben usar los espejos retrovisores para divisar los camiones que vengan por atrás. Los camiones deben conducir en un camino libre de camellones, aunque no siempre es posible. Cuando se aproxime un camión, meta la vertedera y mueva la motoniveladora lo más cerca a la berma o al costado del camino. Este movimiento es más crítico en los caminos en donde se maneja a mano izquierda, debido a que el camión tiene más de un punto ciego. Uno de los aspectos principales del mantenimiento de un camino de acarreo es proporcionar un buen sistema de drenaje. El agua posada puede filtrarse y crear puntos blandos en el camino. La comba apropiada para un camino recto requiere de una elevación de 1/4 a media pulgada por pie desde el resalto hasta el centro del camino. La pendiente de la zanja del camino debe ser más plana que una relación de 2:1. La zanja más común es la zanja en B. Debe estar diseñada para mover el agua de la superficie del camino tan rápidamente como sea posible. Debe ser al menos 2 pies más baja que la superficie de desplazamiento del camino para proporcionar un drenaje adecuado. La zanja de fondo plano se usa en áreas de precipitaciones altas o donde cae nieve. La 16H se usa para zanjeo, pero la 24H no está diseñada para este tipo de trabajo. Vea el video TEBN 3926 para detalles sobre este tema. Para las curvas del camino, la pendiente transversal debe ser de 6%. Los parámetros de la zanja son similares a aquellos de los caminos rectos. Se debe operar de tal modo que prolongue la vida útil de las herramientas de corte. Solo use la suficiente presión hacia abajo para hacer el trabajo. Una presión excesiva hacia abajo en la vertedera reducirá enormemente la vida útil de las herramientas de corte y aumentará el uso de combustible. Se estará usando demasiada presión hacia abajo cuando el extremo delantero de la máquina parezca ligero. Si ha estado operando una motoniveladora pequeña, el tamaño de la 24H puede hacer que usted ponga excesiva presión hacia abajo de la vertedera. Para la mayoría del trabajo, la cuchilla debe estar paralela a la superficie de trabajo. Hay menos tensión en las cuchillas y tendrán una tendencia a remontar los objetos que podrían de otro modo producir algún daño. Esto también proporciona la mejor penetración en condiciones normales de trabajo. Además, ayudará a mantener el filo de la cuchilla. Si la vertedera está inclinada demasiado hacia adelante, romará la cuchilla. Si la vertedera está demasiado inclinada hacia atrás, debilitará la cuchilla. Esto también puede dañar el área de soporte en la parte posterior de la cuchilla. Nunca arrastre hacia atrás el material ni retroceda con la vertedera cerca del suelo. Se puede romper la cuchilla debido a que no tiene soporte al retroceder. La velocidad alta también acorta la vida útil de las herramientas de corte debido a la acumulación excesiva de calor. Para evitar el daño de la hoja cuando golpea un objeto por debajo de la superficie del terreno, opere con el interruptor de amortiguación de la hoja en la posición conectada.
Además de las herramientas de corte, Caterpillar proporciona 4 diferentes puntas en su sistema de dientes Grader Bit para la 16H, las cuales pueden disponerse en una configuración de sierra o sólida. Esta variedad de cuchillas y puntas puede requerir el cambio del ángulo de la vertedera a medida que cambia las cuchillas. En el mantenimiento de caminos de acarreo, las cuchillas centrales se desgastan generalmente más rápidamente que las cuchillas de los extremos. Otro tipo de herramientas de corte para la 16H es el desgarrador escarificador. La versión de montaje trasero proporciona la capacidad de colocar el peso del desgarrador en los neumáticos traseros. Use solo la primera velocidad para evitar el patinaje excesivo del neumático. La modalidad de bastidor recto ofrecerá la mejor tracción. Nunca desgarre mientras gira la máquina. La 24H acomoda solo el desgarrador de montaje trasero. Mientras la mayoría de los materiales requieren de 3 a 5 dientes del desgarrador, use solo el diente que está centrado en la barra del desgarrador cuando tenga que desgarrar material extremadamente duro. Mover grandes cantidades de material es la preocupación principal en cualquier mina. Tanto la 16H como la 24H están diseñadas específicamente para el mantenimiento de caminos de acarreo, de modo que los camiones puedan operar a la máxima productividad posible. Para asegurar que usted está operando las motoniveladoras grandes a la productividad máxima, déjenos revisar algunos consejos de operación. Las marchas de trabajo para las 16H y 24H están entre la primera y la tercera. La 24H no tiene la característica de cambio de marcha automática. Pare completamente y cambie a la sexta marcha. La motoniveladora arrancará en tercera marcha y automáticamente cambiará a la marcha apropiada, o mientras está andando, vaya a la marcha más alta seleccionada y la 24H hará automáticamente el cambio de marcha superior. Incline las ruedas delanteras en el sentido del giro para acortar el radio de giro e inclínela en el sentido en que se está despejando el material. Use la traba de diferencial cuando esté empujando material, pero no cuando esté andando la máquina o girando. El ángulo apropiado de la hoja es el punto donde el material no va alrededor del extremo superior de la hoja. Generalmente el ángulo del diente de la hoja apropiado es en donde la parte superior de la vertedera está ligeramente adelante de la cuchilla. Se debe usar la articulación para hacer giros cerrados y destrabe el diferencial cuando lo haga. Use la dirección acodillada cuando se muevan camellones pesados. Las ruedas delanteras deben estar montadas en el camellón. Antes de articular, asegúrese de que la parte inferior de la vertedera está plana. Si la articulación se mueve hacia la parte inferior de la hoja, reduzca el ángulo de la hoja para evitar el contacto con el neumático, si es necesario. No debe montar las ruedas sobre la pila o entrar en una zanja cuando las ruedas están girando. Esto puede resultar en barras de acoplamiento rotas. Lo que es más importante, realice una inspección alrededor de la máquina antes de operar la 16H o la 24H. Es esencial para su seguridad y tiempo de operación de la máquina. Si sigue las pautas básicas indicadas en este video, junto con la revisión del manual de operación y mantenimiento, encontrará que las 16H y 24H son motoniveladoras versátiles que pueden ser altamente productivas.